Apocalipsis 5, del versículo 1 al 14. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido digno de abrir este libro. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré, y entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, vi a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho reino a sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Es la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Gracias. Hermanos, muy buen día. ¿Cómo están? De verdad que me alegra muchísimo estar acá. No había venido ya hace algunos meses desde que estábamos en el local anterior y estoy aquí realmente sorprendido. Sorprendido no solamente por ver un local más grande, sino sorprendido por ver lo que Dios está haciendo en este lugar. Ver cómo cada espacio ha sido realmente aprovechado en las necesidades de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Eso realmente me llena de alegría y de emoción una vez más poder estar aquí. Esta mañana tengo un reto bastante grande y ese reto es traer una predicación a través del libro de Apocalipsis. Sé que el libro de Apocalipsis es un libro que genera muchas veces gran expectativa y realmente debería ser así. Estamos hablando de la consumación de todo el plan del Señor al final de los tiempos. Estamos hablando de este libro que en algún momento para algunos despierta como intrigas, como qué significa esto. Algunos hasta son muy conspiranoicos con el libro de Apocalipsis y están todo el tiempo buscando como quién es cada figura y vemos simbología que a veces no es tan fácil de entender. Vemos bestias y vemos ojos por todos lados, vemos espíritus, caras, y a veces como no estamos tan familiarizados con este tipo de literatura, nos cuesta un poco poder entender quizás lo que la Escritura nos quiere decir. Yo quiero que me acompañes en oración para que el Señor abra nuestro entendimiento, el Señor nos ayude a todos los que estamos aquí a poder comprender cada vez más de su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre y eterno Rey, eres grandioso, poderoso. Solamente tú eres digno de recibir
la alabanza, la adoración, la exaltación. Hoy venimos en esta mañana con el deseo de nuestro corazón de conocerte más, con el deseo de nuestro corazón de conocer mucho de tu palabra. Señor, te pido que ilumines nuestras vidas para que hoy la predicación sea fiel a lo que tú has dicho, que esta predicación sea un libro para nosotros lleno de esperanza, lleno de alabanza para ti, y que en esta mañana quien brille realmente seas tú en medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en una temporada para nuestro país, para nuestra ciudad, más específicamente, que es difícil. Es normal escuchar por todo lado que están atracando, que están asesinando. Creo que es muy fácil saber que casi que todos tenemos personas conocidas a las que están extorsionando, las que cuando vemos estas injusticias, la impotencia de ver la maldad en la tierra, realmente nos llena muchas veces de indignación. Al ver las noticias, vemos cosas horribles que a veces nuestro corazón no está preparado para escuchar. Y nos llena de tristeza. He visto incluso muchas personas, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella, que su corazón se ha afligido tanto que han tomado la decisión de dejar de ver noticias. Su corazón se ha entristecido tanto por aquellas situaciones que están enfrentando con tanta injusticia que su corazón ha dejado de acercarse a ver noticias para no entristecerse. Pero yo sé que en el fondo todos tenemos como la esperanza de, si pensáramos en nuestro país o en nuestra ciudad, tenemos la esperanza de que las cosas van a mejorar, ¿verdad? Tenemos esa esperanza allí guardada. No importa si estás esperando que haya otro gobierno para que cambie, no importa si para ti la solución es este gobierno, no estoy hablando de política, estoy hablando de esa esperanza por la problemática que tú y yo sabemos que tenemos en nuestro país. Pero ¿qué pasaría si algún día se nos quita esa esperanza de mejorar? Si algún día se nos es arrebatada esa ilusión de pensar que mañana Soledad, Barranquilla, Atlántico, Colombia va a ser mejor. Si se nos quita esa esperanza, creo que vamos a vivir realmente un duelo, vamos a vivir una tristeza, vamos a vivir un momento de desconsuelo, que realmente lo que trae es gran desesperanza. Si es ver la situación que tenemos ahorita y causa esto en medio de nosotros que vivimos en este país, ahora imagínate saber que lo que nos aguarda mañana es mucho peor en nuestra ciudad de lo que realmente es hoy. Realmente es difícil, ¿verdad? Yo quiero traer esta ilustración porque esto es pan de cada día, quizás de nosotros, pero yo sé que esa esperanza permanece allí. Pero quiero que puedas mirar como la tristeza que transmite el hecho de pensar de que algún día esto no sería así. La tristeza de pensar de que todos los planes que se están ejecutando en nuestras ciudades van a fracasar y decir, vamos a estar peores. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestra familia, nuestras casas? ¿Cómo sería nuestro trabajo si las cosas continúan de esta manera? Esa desesperanza que estoy trayendo, de alguna manera es parte de lo que nosotros vamos a ver en este texto. Es una desesperanza que causa gran tristeza y aflicción en Juan, que es la persona que escribe el libro de Apocalipsis. Juan tiene esta visión, es una visión que el Señor le está mostrando de los eventos futuros, los eventos que habrían de suceder. Y en esa visión, al final va a terminar siendo muy esperanzadora, pero inicia con gran dolor, inicia con un corazón afligido. El contexto en el que Juan recibe esto es, Juan está exiliado. Juan está en la isla de Patmos. Me puse en internet a buscar cómo es la isla de Patmos. Es un lugar súper turístico, maravilloso hoy. Pero cuando Juan escribía esto, era literalmente una cárcel. Era un lugar exiliado, fuera de todas las personas. El cristianismo estaba siendo perseguido. El cristianismo estaba siendo atacado. Muchos hermanos morían constantemente. La fe era motivo de persecución constantemente. Y Juan está ya encarcelado prácticamente por motivo de su fe.
Y él tiene esta revelación, y esta revelación de Apocalipsis la trae el Señor para enviarla a iglesias, para enviarla realmente a unas iglesias que también quizás están viviendo parte de la misma desesperanza de la persecución. Entonces este libro va a mostrar mucho de lo que el pueblo de Dios generalmente está enfrentando, mucho de lo que el pueblo de Dios está constantemente viviendo. Y yo quiero que nosotros pensemos realmente en cómo sería nuestra vida si se nos quitara a nosotros toda esperanza. ¿Qué pensaríamos nosotros si en algún momento se nos quitara la esperanza de salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo? El argumento para la prédica del día de hoy, y quisiera que lo grabaran en sus mentes, que lo grabaran en sus corazones, que tomaran nota de ello, porque es palabra del Señor. Dice: no llores, mira al Cordero que ha vencido. La victoria ahora es del Señor. No llores, mira el Cordero que ha vencido. La victoria es del Señor. Y vamos a ver la prédica en 3 puntos principales. Lo primero es, no tenemos una razón para llorar. ¿Por qué? Porque hay uno que es digno. El segundo es, el Señor es digno de tener todo el poder y de tener la autoridad. Y tercero, Él es digno de recibir gloria y alabanza. Voy a entrar en el primer punto y vamos a mirar nuevamente la primera parte del texto. Dice del verso 1 al verso 5. Y estoy leyendo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, y por eso quizás hay un poco de diferencia en la versión que tenemos, pero es la misma palabra del Señor. Dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Juan está encarcelado, está exiliado, está en esta isla, que es un lugar muy, pero muy, muy difícil, y el Señor lo toma y le da una visión. Esta es una segunda visión, y es como si el Señor abriera el cielo para que ahora Juan llegara a ese lugar y pudiera ver tantas cosas maravillosas. En el contexto del capítulo 4, que no vamos a leerlo, nos está mostrando realmente cómo es el trono. El trono es un lugar lleno de gloria, un lugar lleno de majestad, donde tenemos al Dios Todopoderoso sentado. Vemos una cantidad de personajes y seres alrededor del trono que a veces cuando tratamos como de leer y quién es este hombre con esta descripción, quién es esta bestia con esta descripción, quiénes son estos ancianos, quiénes son estos ángeles que están alrededor del trono, y no vamos a tener tiempo como para explicar quién es cada personaje, pero lo que quiero mostrar es que esta imagen lo que está mostrando es un trono glorioso. Es un trono grande donde se sienta aquel que es poderoso, donde se sienta aquel que es digno de alabanza. Y vemos que todo este trono está rodeado por piedras preciosas, está rodeado por muchos elementos que dejan ver la gloria de ese lugar, pero también la gloria de aquel que está sentado en el trono. Entonces esta imagen realmente es gloriosa. Piensa en Juan teniendo esta imagen en ese momento. Es una imagen muy, muy grande. Pero dentro del capítulo 4, el verso 5 específicamente, voy a leerlo, dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Esta imagen es una imagen que nos lleva al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios trajo la ley al pueblo de Dios, lo hizo a través de la montaña, de una montaña. Y en esa montaña era una montaña donde nadie podía acercarse, porque Dios es santo y el pueblo era pecador y el pueblo vivía en medio del pecado. Pero Moisés entró a esa montaña con la ayuda del Señor para traer
la ley, pero esa montaña era tenebrosa. Esa montaña tenía casi que la misma descripción que estamos viendo aquí. Habían a través de la montaña relámpagos, voces, truenos, y el pueblo de Dios estaba aterrorizado y no quería acercarse a esa montaña. Por eso Moisés fue quien fue a la montaña. Y dice la escritura que aquel que se acercara y por lo menos llegara a tocar esa montaña iba a quedar destruido. Trayendo esa misma imagen aquí a Apocalipsis, el trono del Señor es glorioso, es grandioso, pero al mismo tiempo es temible y terrible. Esa imagen no es una imagen como, oh, qué bonito, voy a ir a los relámpagos. No, ¿verdad? Es una imagen tenebrosa, es una imagen que causa terror. Y pensar en esta imagen del Antiguo Testamento, que si alguien se acercaba a la montaña quedaba destruido, es lo mismo que pensar que si alguien se acercaba a aquel que está centrado en el trono, en medio de esta ilustración, seguramente también sería destruido. Es por esto que ahora entendemos por qué Juan, cuando llega delante del trono, Juan llega y su reacción es llorar. Y él está llorando, piensan como un niño que está llorando porque no puede conseguir algo, está llorando desconsolablemente porque no puede acercarse y desesperado para saber quién es digno de entrar en ese lugar donde está el Señor sentado en su trono glorioso, majestuoso y temible, y mira alrededor y no hay nadie. Mira en el cielo, no hay ninguno que sea digno de acercarse al trono. Mira hacia la tierra, mira a cada lugar y no hay ninguno digno de estar en la presencia del Señor y tomar ese libro que tiene el Señor en las manos, este rollo, y abrir los rollos. Pero, bueno, ¿qué significan estos rollos? ¿Qué significan estos 7 sellos que tienen los rollos? ¿Cuál es el problema con querer tenerlos en nuestras manos? ¿Cuál es el problema por el que Juan está llorando? Y decir, bueno, al final es un rollo. Este rollo que está allí y sus sellos representan todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios. Piensa en que el plan de Dios para la humanidad es ese rollo y está allí envuelto en la mano de aquel que está sentado en el trono. Y se necesita abrir ese rollo para que los planes de Dios sean ejecutados. Pero no hay nadie. No existe nadie alrededor que pueda abrir este libro. Este libro no es como nuestras Biblias que tienen páginas y pasan, porque no existían este modelo de libros. Existían rollos, pergaminos donde se escribía allí y luego estos pergaminos se enrollaban, en la redundancia, y se le colocaban sellos. Estos sellos simbolizaban que el rollo era muy importante. Este rollo era tan importante que lo que tenía dentro eran decretos, pero nadie podía ejecutar realmente lo que allí se encontraba. Entonces vemos que la problemática en la que Juan está es muy grande. Vemos que la tristeza, la desesperación, el desconsuelo que hay en él es muy grande. Se le ha quitado toda esperanza, se le ha arrebatado toda esperanza. Piensa en qué sería de nosotros si los planes de Dios no pudiesen ejecutarse, no tuvieran la capacidad de llevarse por alguna razón a cabo. Sabemos que no es así. Pero si se nos quita esa esperanza, se nos ha quitado todo. Qué situación tan abrumadora, qué situación tan angustiante. El plan de Dios no va a ser ejecutado. Entonces, este rollo, si nosotros miramos el contexto del capítulo 6, que es el capítulo que viene, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que este rollo, cuando se abre, este rollo lo que tiene es juicio de Dios contra la tierra. Y dice, y aquel que es digno de abrir el rollo, abre el rollo y viene un juicio. Y cuando leemos esos juicios, son cosas muy terroríficas. Parece es de una película, realmente es el fin del mundo lo que nosotros estamos viendo allí. Y cae este juicio sobre el pueblo y destruye. Y uno diría, bueno, esto es parte de los planes del Señor. El juicio de Dios es ejecutado para aquellos que están en contra del Señor. Pero por el otro lado, tenemos el plan de salvación. ¿Por qué Juan está llorando? Porque se le ha quitado la posibilidad o no ve la posibilidad
del plan de salvación, el plan de redención, aquel que es digno de poder salvar, aquel que es digno de poder llevarlo hacia Él, no está, no hay nadie, no halló a ninguno que sea digno. Realmente es una situación muy, pero muy compleja. Juan sigue llorando de manera desconsolada. Sus esperanzas han sido quitadas. Pero allí no termina la imagen. La imagen termina con otro personaje que entra en escena y le está diciendo a Juan, no llores. No le está diciendo como, bueno, Juan, ¿por qué estás llorando? Explícame, a ver. No hay una pregunta allí, hay una afirmación, hay un imperativo que le dice, no llores. Hay uno que es digno de abrir el rollo. Está trayendo realmente el corazón desconsolado, desesperado, angustiado, nuevamente la esperanza. Está recobrándola porque le dice, no llores. Hay uno, el ángel le está diciendo que hay uno que puede abrir el rollo. El trono de Dios es tan santo, el trono de Dios es tan grande que ningún ser podía entrar. Pero ahora le dicen a Juan, hay uno que está aquí y que puede entrar. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David. Estas expresiones, que son expresiones del Antiguo Testamento, deben traer nuevamente esperanza al corazón desesperanzado. Porque la promesa de un Salvador se le ha dado al pueblo de Dios desde hacía mucho tiempo. En Génesis lo vemos. Y el pueblo de Dios tendría que atesorar esas promesas. El león de la tribu de Judá sería aquel que rescataría el pueblo y que sería el rey sobre la nación. Por eso el pueblo de Dios siempre estuvo esperando que el Mesías llegara, que llegara realmente el Salvador. Hay uno digno de abrir el rollo. Hermanos, no se nos ha quitado la esperanza. Aunque la situación muchas veces puede parecer desesperanzadora, puede ser muy horrible. Realmente hay uno que es digno de abrir el rollo y de permitir que los planes del Señor se lleven a cabo. Por eso la iglesia debe aprender a descansar en esta verdad. Debemos aprender a descansar en lo que el Señor a nosotros nos ha prometido. Hay razones suficientes para decir, podemos dejar de llorar. Podemos dejar de llorar porque el plan de Dios se ha ejecutado. Y no estoy diciendo que no estemos tristes cuando enfrentamos situaciones difíciles. No estoy diciendo eso. Eso es parte de lo que nosotros somos y cómo experimentamos o cómo sentimos lo que experimentamos en este lugar. Pero estoy diciendo que nuestra mayor esperanza no se nos puede quitar. Nuestra mayor esperanza permanece. Juan no está hablando desde aquel que tiene todas las comodidades. Juan no está hablando desde, no sé, desde la suite de un hotel en Patmos. Juan está hablando como aquel que está sufriendo las consecuencias. Y está escribiéndolo en la iglesia que está sufriendo las consecuencias de su fe, consecuencias negativas en cuanto a la persecución, consecuencias negativas en cuanto a lo que está sucediendo alrededor. Entonces, la pregunta importante es, ¿quién es digno? Esto hacía entristecer el corazón de Juan. Parece que no hay ninguno por ningún lado. Pero por el otro lado, este personaje que entra a la escena dice, hay uno que es digno. Y mira que es un ángel que está allí. Y este ángel que se encuentra allí, dice el mismo texto, que es un ángel poderoso. Imagínate tú llegar a la presencia del Señor y ver un ángel poderoso y tú pensar como, bueno, si hay un ángel tan poderoso que sería una imagen que nos aterrorificaría. No sé si esta palabra existe. Nos llenaría de temor, sería más fácil. Nos llenaría de gran temor y dice específicamente, es poderoso, pero no lo suficiente. Es poderoso, pero no puede abrir el rollo. Es poderoso, pero no puede ejecutar los juicios de Dios. Es poderoso, pero tampoco puede traer salvación. Por eso, qué tristeza. Y si ese ángel poderoso no podía hacerlo, mucho menos cualquier persona. Se necesitaba a alguien completamente diferente. Vamos a el punto número 2.
Él es digno de tener el poder y la autoridad. Voy a leer del 6 al 10. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Después de esta imagen tan desesperanzadora y tan triste, ahora tenemos ese cambio en medio de la visión, porque es como si Juan estaba allí diciendo: oh, qué dificultad tan grande, ¿qué será de nosotros? Y está llorando como un niño desconsolado, pero es porque hay algo en esta visión que él no tiene en cuenta, no lo está viendo. Hay algo que él está perdiendo de vista hasta que se le muestra a aquel que es digno. Y cuando se le muestra a aquel que es digno, es decir, como, wow, ahora ya tengo hacia dónde puedo mirar. Esas lágrimas de desesperación, ese llanto, ya no va a aparecer más en la cena. Porque ahora él vio a aquel que es digno de abrir el rollo, de abrir el libro, de desatar los sellos. La imagen cambia drásticamente. Se le dice a Juan que mire y que vea. Es como repetir la misma expresión de: date cuenta que hay uno. Hay uno, y es el cordero que fue inmolado. Piensa en el cordero, piensa en la imagen del cordero. Ya viste que el cielo o la imagen del trono es terrorífica, ya viste que hay ángeles poderosos, ya viste que hay seres con cabezas de animales y cosas así en medio de toda esta imagen. Ya viste que hay ángeles volando y un ángel poderoso hablando, y está ahí en medio de todo esto y parece no verse hallada la solución. Y luego le dice: mira, aquí está la solución. Y la solución es un cordero. ¿Quién podría decir: me apareció un cordero y salí espantado corriendo? ¿O quién podría decir: es que un cordero me protegió? ¿La imagen del cordero les parece terrorífica? No, ¿verdad? De hecho, muchas veces los niños ven un cordero y ¿qué quieren hacer? Correr con él, darle comida. Saben que de alguna manera no les va a hacer daño. Entonces es como extraño ver inicialmente, pero la solución ante esto es un cordero. Es un cordero que está allí. La imagen del cordero no parece ser una imagen muy fuerte. Parece ser muy extraño en cuanto a toda esta simbología de Apocalipsis. Y se dice que este cordero es digno de abrir el rollo. El cordero que fue inmolado. La palabra inmolar significa sacrificado. Significa que fue dado a muerte. Significa que está allí. Imagínate el cordero ensangrentado, prácticamente destruido porque fue sacrificado. Entonces no solamente es la imagen de un cordero que salvaría, sino es la imagen de un cordero que literalmente luce como si estuviese muerto. Es la imagen de un cordero lleno de sangre. O sea, si un cordero no podría salvar mi vida, imagínate un cordero que está allí lleno de sangre por todos lados. ¿Qué podría hacer un cordero que de pie, que fue sacrificado? Pero el punto aquí, hermanos, es que este cordero no estaba muerto. Aunque fue inmolado, o sea, parece una contradicción. Dice que este cordero estaba de pie en el trono, en ese lugar donde nadie puede llegar, en ese lugar donde nadie podía entrar porque nadie era digno. Y dice que este cordero está allí de pie y toma el rollo en sus manos. ¡Wow! Es digno de poder tomarlo en sus manos. Es increíble. Y este cordero lleno de sangre, píntate esa imagen, lleno de sangre, ensangrentado por todos lados, que parece ser casi muerto. Cuando tú ves esa sangre, dice, está muy herido. ¿Cómo podría
traer realmente salvación. Pero esa sangre no era el sinónimo de una derrota. Por el contrario, esa sangre era el sinónimo de una victoria. No sé, ¿qué piensa de pronto? A mí me encantan las películas de guerra, las películas donde hay batallas entre ejércitos muy grandes. Y piensa en esta imagen de aquel hombre que va a la batalla y que todo el pueblo está esperanzado de que ganen esa guerra. Y este hombre va a batalla y hay muerte, hay sangre por todos lados. Seguramente este hombre cuando regrese con victoria no va a regresar como bien vestido, sino va a regresar con todas las señales de que estuvo en medio de una guerra. Creo que asimismo nosotros podríamos ver al Cordero, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que se entregó en la cruz como sacrificio, pero ese sacrificio no fue la derrota del pueblo de Dios. Ese sacrificio no fue el hecho de que ahora nosotros estamos sin esperanza. Por el contrario, ver esa sangre del Cordero y ver al Cordero allí es ver realmente las evidencias de la victoria que se nos ha dado a nosotros. Es la evidencia de la victoria de aquel que realmente es digno, porque ese Cordero no estaba muerto, estaba de pie en medio de este lugar, estaba de pie en medio del trono, ensangrentado, pero no era un simple corderito. Era un cordero con aspecto de león. Era un cordero que si nosotros vemos la imagen, cuando ya comenzamos a detallar más la imagen, dice, este cordero tenía 7 cuernos. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Y este cordero tenía 7 ojos. Ahora, ¿tú crees que podrías ya acercarte y acariciar nuevamente así, como que inofensivo cuando te aparezca realmente una bestia de esta? Un cordero con 7 ojos, con 7 cuernos y lleno de sangre por doquier. Ya la imagen no parece tan bonita. Ya la imagen ahora podemos decir es una imagen aterradora en realidad. Estos cuernos, estos ojos, realmente lo que están simbolizando en medio de esta imagen es el poder que tiene este cordero. Es la autoridad que tiene este cordero. Es el que puede ver todas las cosas sobre la tierra y puede dirigir todo lo que hay en la tierra. Este es el cordero, tiene autoridad sobre todo lo que existe y el poder para ejecutar según su voluntad. Por eso puede tomar el rollo en sus manos y abrir ese rollo. Esa misma autoridad que tiene el Cordero es la misma autoridad que nos ha hecho nosotros parte de su pueblo. Dice que el Cordero que fue inmolado es el Cordero que nos compró con su sangre. Esa sangre es la evidencia de realmente la victoria. Ese Cordero nos compró con su sangre gente de toda tribu, gente de toda lengua y gente de toda nación. Eso es victorioso. Quiere decir que con su autoridad y su poder se ejecutó contra el mal, pero contra nosotros, o para nosotros sería la palabra, es realmente victoria. Nos compró, nos hizo su pueblo, nos hizo suyos. Yo pensaba en quizás, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimas veces, que a veces he estado soñando cosas y en medio de esos sueños pasa algo muy horrible. No, no es real, pero el sueño es tan real que lo que está sucediendo ahí es muy feo y estoy yo en medio de ese sueño desesperanzado y llorando y llorando y llorando, al punto que aun cuando me despierto, era tan real esa sensación, me despierto llorando de la misma manera. Creo que así, algo así puede ser esta visión de Juan, donde realmente está desesperanzado, porque cuando uno se levanta de ese sueño y uno dice, gracias a Dios era un sueño, esta es la vida real, eso no está pasando, y uno como que ya queda con el sentimiento, pero se seca las lágrimas, y uno dice, no fue real, ¿verdad? Esta imagen de Juan desesperanzado, sin poder realmente acercarse al Señor, sin que el sello se pudiera abrir, sin que el libro pudiera ser expuesto, esa imagen es como, ya no, porque realmente ya despertó a la realidad y es el Cordero inmolado, sí es digno de David el Rey. El Cordero inmolado sí es digno de ejecutar todos los planes de Dios. La iglesia debe realmente descansar en esto porque creo que es fácil revisar, ver y entender
que cuando hablamos de este Cordero que fue inmolado, estamos hablando de Jesucristo, aquel que fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados, aquel que fue a la cruz para llevar a cabo los planes de Dios, porque estaba planeado desde el principio de todos los tiempos. Estaba planeado que el Señor salvaría a su iglesia, de que Jesucristo, su Hijo, quien es Dios, traería salvación a su iglesia. Rescataría a gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Pero lo extraño es que uno pensaría que no es de esta manera como luce aquel que salvaría. Uno se lo imaginaría de otra forma, pero aquel que parecía ser derrotado en una cruz, aquel que murió como un criminal, aquel que murió como el peor de los hombres del pueblo de Dios, aquel que murió como un rebelde, realmente ese día estaba trayendo la victoria. Ese día no fue un día de pérdida, ese día fue un día de victoria porque estaba planeado realmente que su muerte se diera de esta forma. Y esa muerte traería realmente salvación al pueblo de Dios. Por eso para los creyentes, nosotros debemos que entender que aunque enfrentemos circunstancias difíciles hoy, aunque realmente mañana la situación de nuestras ciudades, de nuestro país se ponga peor, aunque lo que estemos viviendo alrededor cambie y no sé si en algún momento la libertad de culto que tenemos sea quitada. Escuchaba hace poco de alguien en una iglesia en uno de estos países donde el cristianismo es prohibido y están escondidos. Y una persona sabe dónde están los cristianos escondidos reuniéndose cada domingo para enseñar la palabra. Y esta persona que está allí está amenazando a la iglesia de decir, se reúnen tal día, en tal lugar. ¿Sabes qué pasa si eso sucede? No se acaba la iglesia porque la iglesia no se acaba, pero todos para el Estado son unos delincuentes. Es un problema gigante. ¿Qué pasaría si en algún momento en este lugar donde nosotros vivimos, que tenemos la libertad de poder decir, soy cristiano, está bien? ¿Qué pasa si algún día se nos quita la posibilidad de decirlo? ¿Realmente nosotros podríamos mirar al Cordero? ¿Realmente nosotros los cristianos podríamos deleitarnos realmente en el Cordero? Por muchas dificultades que nosotros enfrentemos, a nosotros jamás se nos va a quitar la posibilidad de poder mirar a Cristo. Yo quiero que como iglesia nos preguntemos qué es aquello que ocupa tanto tu corazón que si te lo quitan en este momento, perdiste toda esperanza. ¿Qué es aquello en lo que tú estás poniendo tu mirada que no es tan sorprendente como el sacrificio de Cristo? ¿O que es más sorprendente que el sacrificio de Cristo? ¿Qué es aquello en lo que te estás deleitando? ¿Qué es aquello que te está atrayendo? ¿Qué es aquel en lo que perdiste el rumbo y tu mirada y por eso hoy estás llorando? Por eso hoy estás entristecido. Y quiero decirte que para eso, en ese sentido, si no ves más allá, es normal sentir desesperanza porque no la hay. Pero cuando te das cuenta de que el Cordero ha vencido, es realmente la muestra más grande que nosotros tenemos de victoria, amor y salvación. Porque el Cordero es quien ha vencido. La victoria en la cruz ha sido suficiente. Por lo tanto, iglesia, mira y ve a Cristo Jesús que ha vencido. Yo no sé qué va a pasar en los próximos años, en la próxima década, si podremos decir estamos mejores, estamos peores, no sé qué va a pasar, pero lo que yo sí puedo decir hoy es, iglesia, por favor, no llores. Mira al Cordero que ha vencido. Iglesia, no llores, porque el Cordero está de pie delante del trono y te ha comprado con precio de sangre para salvación. Esta imagen del Cordero muerto, frágil, derrotado y sin poder no es la imagen de Cristo. Estamos hablando de el Dios poderoso que se encarnó para traer salvación por amor a nosotros. La victoria de la cruz, hermanos, es suficiente. Pero así como este rollo representa para el pueblo de Dios la mejor de las noticias y quita de nosotros la desesperanza y quita de nosotros el llanto y la tristeza,
Para aquellos que no aman a Cristo, para aquellos que rechazan a Cristo, no significa esto. Porque como lo mencionaba, cada vez que el rollo es abierto, un juicio es lanzado sobre la tierra. Estamos hablando del libro del fin de los tiempos. Un juicio es lanzado sobre la tierra y gran parte de la tierra va a ser destruida en este contexto. Gran parte de la tierra va a ser destruida y es, aunque para unos abrir este rollo y desatar estos sellos es la mejor de las noticias, para otros abrir este rollo y desatar los sellos es realmente terrible. Es realmente tenebroso. La imagen del cielo con truenos, voces, centellas no cambia. Esa imagen está allí y esa imagen que permanece. Porque aquel que trae salvación también es digno, pero también es digno de ejecutar el juicio contra sus enemigos. Por eso, si no conoces al Señor aún, si estás llegando a este lugar por primera vez, si eres consciente de que no amas a Cristo realmente y no has puesto tu fe en Él, yo quiero llamarte hoy realmente al arrepentimiento. Porque quiero estar del lado correcto y no del lado equivocado. Porque la muerte de Cristo no es un juego, no es un plan B, es el plan inicial. Y la muerte de Cristo va a producir salvación, pero la muerte de Cristo también va a producir condenación. Vamos al punto 3, hermanos, y con este punto 3 voy terminando, es bastante corto. El punto 3 dice, Él es digno de recibir gloria y alabanza. Voy a leer el texto del 11 al 14, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir de toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Una vez más, estamos en esta escena y Juan en la misma escena ve algo glorioso. Juan miró y ve una imagen diferente y esta vez está viendo a muchos alrededor del trono. Estamos viendo a los ancianos, estamos viendo a los ángeles allí en medio del trono y la respuesta es adoración. Ya la imagen ya no es para Juan la imagen terrorífica. La imagen cambió. Ya la imagen para Juan es diferente, una imagen sublime, una imagen de todos postrados delante del trono. ¿Sabes por qué? Porque entender el sacrificio del cordero que fue inmolado debe producir en el corazón del creyente adoración y alabanza. Para el pueblo de Dios, Apocalipsis no es el libro terrorífico. Para el pueblo de Dios, Apocalipsis es el libro esperanzador. Las imágenes son terroríficas, pero transmiten algo más. Transmiten algo más y es que esta imagen es diferente. Hay tantos alrededor del trono, dice miriadas de miriadas y millares de millares. Esto quiere decir que el número es incontable. Es incontable de todas las personas y de todos los seres que están allí adorando y adorando al Señor, exaltando a aquel que es digno de abrir el rollo y de llevar a cabo los juicios de Dios y de llevar a cabo la salvación del Señor. En la mente y el corazón desalentador que tenía Juan ya ha sufrido realmente un cambio. Él escuchaba quizás las voces de los truenos muy horribles allá y ahora escucha las voces de los que están adorando a Dios. La respuesta de nuestro corazón ante conocer lo glorioso de lo que es el Evangelio y ante conocer lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, al león y al cordero que fue sacrificado pero que venció y que reina con poder y autoridad,
debe ser lo que debe llenar nuestros corazones. Tenemos a los ángeles postrados. Tenemos a los ángeles viendo, tenemos a los ángeles admirados y no teniendo una respuesta más que adoración al Cordero. Sí, lo que viene es terrible porque van a venir los juicios, pero eso no era lo importante para el corazón de ellos. Lo importante era, estoy delante del trono, estoy delante del Cordero, el que fue inmolado y que se le ha dado el poder por sobre todas las cosas. Pero no solamente son los ángeles, porque ahora la mirada está sobre la tierra también y dice que toda cosa creada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todo lo que corre alrededor realmente, también corre a los pies del Cordero. Ahora es toda la creación completa quien evidencia la salvación, quien evidencia el poder y la autoridad que Cristo tiene. Entonces, ahora no hay razones para llorar. No hay razones para llorar. Iglesia, y no es una sugerencia. Iglesia, puedo decirlo con toda confianza y es una afirmación. Hermanos, no hay razones para llorar. Es difícil, es desesperanzador lo que vemos por allí, sí, pero no hay razones para llorar, porque el Cordero ha vencido. Y no quiero que me confundas con el hecho de que no puedes expresar tu dolor, porque eso no es lo que no es eso lo que quiere el Señor. Nosotros sufrimos. Juan no estaba saltando un pie en la isla, y los cristianos que estaban siendo decapitados en este mismo instante no estaban sonriendo por ser decapitados y no estaban riéndose del dolor. Estaban teniendo un corazón esperanzado, porque incluso en la historia podemos ver que muchos de los mártires en la iglesia fueron decapitados, quemados, fueron comidos por leones. Y en ese momento, aunque era doloroso, las expresiones de adoración hacia Dios eran reales. Y hermanos, porque yo creo que ellos estaban viendo algo que a veces nosotros perdemos de vista. Juan perdió de vista realmente a quién estaba al lado del trono. Y nosotros a veces perdemos de vista quién es el que está sentado al lado del trono, el Cordero que fue inmolado. Entonces sí vamos a sufrir aquí, es una realidad. Si nos vamos a entristecer, si vamos a ver injusticia, pero algún día esa injusticia va a desaparecer porque la maldad, el pecado, todo eso será consumido, precisamente porque los rollos van a ser abiertos y el juicio de Dios va a ser consumido. Por eso, una vez más te digo, amigo, no a los hermanos, sino amigo que nos visitas aquí, corre a los pies de Cristo, corre a los pies del Señor, porque este es un texto que debe llevar tu corazón a esperanza, no a quedarte en el llanto y quedar lejos, porque nosotros estamos en un promedio de vida aquí en la tierra como de 70 años, que es el promedio de vida de los seres humanos. Pero ahí no acaba todo. Esto solamente es el inicio de la eternidad. Esto solamente es el inicio de la eternidad y ¿a quién o cómo vas a adorar? ¿A quién estás adorando tú aquí? ¿En quién estás poniendo tu mirada? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Es fácil decir, oh, yo creo en Cristo, sí, pero ahora yo quiero hacer preguntas como más prácticas para ti que estás aquí. Yo quiero decirte, ¿cómo vienes cada domingo a este lugar? ¿Realmente lo que haces para venir aquí evidencia que vas a estar enfrente del Señor, del Cordero? No estoy diciendo que estás enfrente de mí aquí en la prédica, yo no soy nadie. Estoy diciendo que venimos a la iglesia donde sabemos que según las Escrituras, Cristo está en medio de este lugar, paseándose mientras nosotros estamos adorando con nuestros corazones. Entonces, amigo y hermano, yo te pregunto, ¿qué actitud tienes frente a la Escritura? ¿Qué actitud tienes frente a la palabra? ¿Te asombra la Escritura? ¿Te regocijas en el Señor? ¿Adoras al ver todas estas cosas? ¿O es, bueno, sí, el Señor murió? No, no solamente eso, es el Señor ha traído la salvación. Amigo y hermano, pregúntate, ¿cuál es la respuesta de tu corazón? ¿Es una respuesta de adoración o realmente te da igual delante de quién estás parado? Amén. Vamos a orar. Padre y Señor Dios, queremos darte gracias el día de hoy.
Gracias, Padre, porque, Señor, tú a través de tu Hijo has dejado para nosotros acceso, Señor, al Padre. Ya no nos acercamos, como dice Hebreos, al monte de Dios, que era terrorífico. Ahora nos acercamos al trono de la gracia, donde el Cordero de tu Hijo Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres, nos dio acceso ilimitado y podemos entrar confiados. Qué maravilloso, Señor, es saber que tus planes son ejecutados. Qué maravilloso saber, Señor, que has comprado nuestro corazón con tu sangre, Señor. Qué glorioso, Dios, es saber y entender que nos has injertado, Señor, dentro del pueblo de Dios. Te pedimos perdón porque muy seguramente nuestra actitud delante de ti no siempre ha sido la correcta. Te pedimos perdón porque seguramente en algunos momentos hemos llorado desesperanzado, pensando, Señor, en que tú estás lejos, pensando en que todo está perdido, pero es realmente que muchas veces somos ciegos y cortos de vista. Gracias, Dios, por mostrarnos al Cordero que fue inmolado en la cruz para traer salvación a los pecadores. Gracias, Dios, por entregarte por nosotros, porque esa sangre no es la sangre de la derrota. Esa sangre, Señor, es la sangre de la victoria, la sangre con la cual nos has comprado. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos lleves a maravillarnos una vez más, a asombrarnos en nuestros corazones, para que la respuesta, Señor, sea de alabanza y de adoración a él, a aquel que lo merece. Porque toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de ella puede realmente evidenciar que tú eres el digno de adoración y alabanza. Señor, y por eso nosotros, este grupo de personas que nos reunimos en este lugar, Señor, pedimos perdón para que nos ayudes a ver aquel que es digno de alabanza. Señor, y aquel que no te ha visto, Señor, hoy oramos, Señor, también aquí en comunidad por estas personas, para que su mirada sea fijada en ti, para que el Salvador, Señor, pueda traer, Señor, consolación a esa desesperanza, para que tus propósitos, Señor, sean ejecutados en él. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.